Bendiciones, hermanos. Estamos aquí con ustedes transmitiendo y vengo con el buen Juanito aquí en la cámara. Como siempre nos acompaña. Y muchos de ustedes se acordarán que el sábado pasado estuve en el Zócalo platicando con el pastor evangélico. ¿Se acuerdan? Quienes no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción y al final también aparecerá un recuadro pequeño. Solamente basta con que usted le dé clic y lo mandará automáticamente a ese video que realizamos el sábado pasado. Entonces, hoy es la continuación. Ahorita son las 12 del día. Tenemos el mediodía. A ver ahí para que se vea. Mediodía. Y el pastor nos citó a la 1. A la 1, ¿verdad, Juan? A la 1. Espero que llegue. Yo creo que sí, porque dijeron que se ponen ahí, ¿verdad? A las 3 comienza la predicación, entre comillas, de él. Y nosotros vamos a tocar el tema de la verdadera iglesia. Vamos a continuar con el tema que estamos hablando. Y de las llaves, porque él decía que las tenían todos. Y San Juan y San Pablo. Que para él hubiera sido bonito que le hubieran dado las llaves a Pablo. Pero yo le digo no, porque Mateo 16:18 dice, a ti Pedro te doy las llaves, punto. Pero bueno, él dice que tiene la cita y que quería más tiempo para poder expresar esta idea que él tiene. ¿Vale? Que en 20 minutos no se podía hacer nada. Que no se podía, ¿verdad, Juanito? ¿Tú cómo lo viste? Es que puro choros de los predicadores, de los hermanos separados, pero pues nada, siempre van a caer en su mentira. ¿Verdad que sí? Fíjate que ahorita él, que me ha estado acompañando en los videos, más o menos qué tiempo será, Juan, que llevamos, que me has acompañado. ¿Un medio año? 4 meses por ahí, ¿no? Sí, más o menos como unos 4 meses. ¿Y tú consideras, así siendo muy neutral, consideras que ellos tienen la razón con la palabra o los católicos con la palabra? No con ideas de nosotros, con la palabra. No, la Iglesia Católica es la verdadera, porque ahí mismo lo dice en la Biblia, luego hasta sus fuentes no sé de dónde la sacan, de su teléfono, del Google, ¿sabes? Sí. Igual cuando hacías tus diálogos en vivo, pues no, siempre buscaban yo creo en el Google, y si lo buscábamos nosotros y ahí decía, lo mismo que te decían ahí decía. Ahí decía. Y no, o sea, hablando con Biblia sí la católica es la verdadera, porque pues así, no sé, te lleguen de a 3, de a 4, cuando nos llegan allá en los diálogos, no, o sea, siempre los hacen entrar en razón y se enojan y se van. Sí. O se enojan y sale y ya O me tengo que ir, interrumpen. o interrumpen, o sea, es lo que igual nos desespera luego, pues sí, nos caemos así como que en controversia de que nos están ahí interrumpiendo y pues a ver ahora qué nos espera. Ya vamos para ahí. Sí, fíjate que hay algunos suscriptores que estaban comentando el otro día que tú te ibas a convertir al protestantismo, dice. No. Un día se va a convertir Juan, dice, el que anda en la cámara contigo, porque tú traes puras mentiras, Alejandro. Aquí está el testimonio de él, palabras breves, pero precisas, ¿sí o no? Sí, no, al contrario, me ayuda a entrar más en la iglesia, porque pues, igual así yo tengo ¿cómo se llama? Mis sacramentos, tengo el bautismo, la comunión, la confirmación, y pues espero tener los que me faltan y ahí a seguir perseverando en la iglesia. Eso, muy bien, Juan. Pues aquí andamos, miren, guerreros valientes, como les dije que salimos a grabar videos a la Ciudad de México. Ese video del pastor del sábado pasado está llegando a las 50,000 vistas, señores. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, porque esta obra no es de nosotros, sino es de Dios. Esta obra que realizamos de salir a la calle, enfrentar protestantes y todo eso, no es fácil porque luego son bien chillones, luego no se aguantan. Y uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero si no nos arriesgamos como católicos, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Para llevar el mensaje. No le seguir engañando a la gente, como siempre. Como se agarran a gente que no sabe, pues... Se agarran a los que no saben. Y luego dicen que Alex se los agarra. Nada, son ellos. Ahorita vamos a llegar. Son 12:10. Venimos aquí por... ¿Qué será? ¿Acatitla? Vamos a llegar a Acatitla. Ajá, apenas vamos en Acatitla. Esperen el video, por favor, suscríbanse, compartan los que faltan, por favor, apóyennos, que vean que nosotros como católicos también nos apoyamos y que compartimos ahí en sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Por favor, apoyen a un servidor, apoyen el canal Alex Apologeta Católico
y muchas gracias. ¿Sale? Ahorita vamos a continuar con el viaje y ya les comparto cuando estemos ahí con el pastor, cuando lleguemos al Zócalo. Bendiciones. Bueno, ahora sí ya estamos centrados, señor José, con este diálogo. Y vamos a ponerle toda la seriedad, porque aquí hablamos cosas delicadas, no es cualquier cosa. Estamos hablando de la salvación de las almas. Y si él enseña una doctrina que no es, o yo enseño una que no es, pues estamos llevando o conduciendo a las personas a un camino equivocado. Aunque los dos hablemos de Dios, aunque los dos tengamos fe, pero si no es la doctrina que ha dejado Cristo bajo las Escrituras, pues saben que es un camino que no es el correcto y por eso estamos aquí, para hacer correcciones. Y si Él tiene la verdad bajo la Escritura, me lo tiene que mostrar. Y si yo estoy fundamentado en la verdad bajo la Escritura, se lo voy a comprobar. Vamos a tocar dos cosas. La primera es la continuación del primado de San Pedro. Sí. El sábado pasado, vuelvo y repito, quienes no han visto el video, se los voy a dejar al final. Aparece un recuadro pequeño y los mandará automáticamente a ese video para que vean la primera parte y esta es la segunda parte. Yo le comentaba a aquel caballero que bíblicamente, incluso históricamente, pero ahorita vamos a hablar de la Biblia, bíblicamente hay un hombre, señor José, al cual le dejaron las llaves del reino de los cielos. Sí, me parece. Y las llaves del reino de los cielos representan la autoridad sobre la autoridad. Me mantengo en esa misma postura, que hay un hombre que tiene más autoridad, es decir, es un líder sobre los apóstoles y sobre la iglesia. Y yo le decía que es Mateo, capítulo 16, para entrar en contexto, capítulo 16, verso 18, dice lo siguiente. Me gustaría retomar los versículos atrás para checar el contexto. Sí. ¿Sale? Versículo 13 en adelante. Jesús se fue a la región de Filipo, Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, o otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, señor José, y para las personas, aquí vemos un contexto de identidad. Hay una identidad en la cual Cristo está interesado que la gente o el mundo en Cesarea de Filipo sepan quién es Él en primer lugar. Estaban los apóstoles ahí y también estaban las personas. Mucha de la gente estaba equivocada porque decían, es Jeremías o alguno de los profetas. No la pegaron, estaban equivocados. Pero llega un hombre de entre los 12, inspirado, iluminado por el Padre, por el Espíritu Santo, por esa esencia divina, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hay una confesión ahí, eso es verdad, pero no hay que quitar del panorama esa persona que es de carne y hueso y que forma parte de los discípulos, de los apóstoles. Y le dice, felicidades, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, noten la frase, ahora yo te digo. Es como decir, así como tú me has reconocido quién soy, el Dios Todopoderoso, ahora yo también te voy a reconocer delante de toda esta gente y de los mismos apóstoles que aún, pese que andan conmigo, no saben ni siquiera quién soy yo. Andan confundidos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Felicidades. Y ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Qué significa el nombre de Pedro? Piedra. Él no se llamaba así, señor José. San Juan capítulo 1, versículo 42, Jesucristo lo mira fijamente y le dice, ahora serás llamado Pedro. Antes solamente era Simón, a secas, pero hay un propósito. Sea un sobrenombre, sea un apodo, como dicen algunos protestantes, de todas maneras, hay una esencia, hay un propósito del Señor Jesús
de convertirlo en piedra. Y aún tomando en cuenta que el contexto que estamos leyendo, aparte de ser de identidad, está demostrando una metáfora, la cual presenta a Jesús como el constructor. El constructor, por lo menos en esta metáfora, sí, sabemos que Cristo es la piedra. Cristo es la piedra, claro que sí. Es la roca, claro que sí. Pero exclusivamente en este texto de Mateo está siendo la de constructor, a diferencia de otros contextos. Aquí él es el constructor, pone una piedra y le dice lo siguiente, verso 18. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves. Aquí está lo que estábamos tocando. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, esa frase rabínica representaba el poder o la autoridad sobre la autoridad para tomar decisiones administrativas, litúrgicas sobre la iglesia. Noten algo, y quiero que la gente quede bien claro en esto. Nosotros en la Iglesia Católica no estamos negando la autoridad de Pablo, ni la autoridad de Santiago, ni la de Juan, o la autoridad de algún otro apóstol. Eso no lo estamos haciendo. Ellos tienen autoridad, claro que sí, pero hay uno, señor José, que le dejan las llaves del reino de los cielos. Es como si usted y yo somos amigos y vamos a un viaje, por ejemplo. Un ejemplo nada más. Con ejemplos pues entendemos también. Y también va el camarógrafo y algunos otros más, total que somos como 12 o 15. Y yo le pregunto a usted, ya tengo sueño, vamos a la habitación que está preparada para todos. Y usted me dice, lo siento Alejandro, pero dile a fulano porque yo no traigo las llaves. O sea, venimos todos juntos y todos tenemos voz y voto. Sí, te escucho. Pero yo no tengo las llaves. Dile a Perengano, dile a Juan. Yo tengo que recurrir a Juan para que él me abra ese cuarto. A pesar de que venimos los 12 o los 15, solamente hay uno al que le dejan la llave, como lo dije en Isaías 22, 20 al 22, cuando está la profecía, que él iba a ser como un padre para los habitantes de Jerusalén. Le pondré tu traje. Nadie, ningún protestante, me puede negar históricamente que la llave simboliza la autoridad que le dejaba el rey en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Cristo es el rey y él decide darle esta llave a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. Entonces, para concluir mi idea y darle el pase a él, Jesucristo es el dueño, pero él tiene un portero, tiene un mayordomo. Como usted quiera llamarle, si no quiere llamarle Papa, no le llame así. Ya les dije, Papa es padre. Padre que nos va a guiar, que va a pastorear, es eso. Entonces le doy el pase para que él me explique bíblicamente por qué no está de acuerdo con esa doctrina. Está bien. La palabra de Dios dice así. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Cristo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? O sea, hace la pregunta a todos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en los cielos será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mira, en esta palabra, el Señor Jesucristo les hace una pregunta a todos. Pedro responde porque, no por él, porque
Dios le da esa revelación. Dice, el Padre se lo reveló, que quién era el Cristo, que él era el Hijo de Dios. En cuanto a esa palabra, Pedro, revelado por el Espíritu Santo y por Dios, no porque él sea más que todos los apóstoles, le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: bienaventurado, le dice, o sea, es feliz, la palabra es feliz. Dice, entonces Jesús le dijo: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él le dice, Jesús le dice a Pedro: yo te digo a ti, tú eres Pedro, piedrita, y sobre esta roca, no le dijo sobre ti, le dijo sobre esta roca. Jesús le está diciendo sobre esta roca, sobre la confesión que tú dijiste, edificaré mi iglesia, le dice. No le está diciendo sobre ti, dijo sobre esta roca. La roca es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Las puertas del infierno, la maldad, no le harán nada a la iglesia de Cristo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves, te lo dije esa vez, del reino, se refiere a la autoridad que le da a sus discípulos, no solamente a Pedro. Ahorita voy a eso. Y es similar a la que él tiene. El atar y desatar se refiere a la autoridad de tomar decisiones que afectan al pueblo de Dios. Todo aquel que predica la palabra tiene el poder de desatar y atar lo que está aquí en los cielos. Pedro, cuando Jesús le dice sobre esta roca, Jesús es la roca, dice la palabra de Dios. Jamás él le dijo que él era la roca. Jesús es la roca. Y sabes, es necesario decirte esta palabra porque mira, muchas veces tú me sacas palabras que tú antepones ideas que tú tienes, pero esa palabra no es tan difícil. No necesitamos ser teólogos. Mira, yo soy evangelista, tú eres apologista, tú te dedicas a esto, yo me dedico a predicar la palabra, pero para mí Jesucristo es la roca, no Pedro. Luego dice aquí, fíjate, ¿te quedan como 3? sí, como te vuelvo a repetir, las llaves del reino para nosotros son las llaves de la predicación del evangelio. Esas son las llaves. Ahora hay otra cosa, si Pedro es la roca, como tú dices, que Jesús lo puso como padre, ahí tampoco dice que es padre, dice que es apóstol, era pescador. Pedro era humilde, Pedro no tenía lo que ahora el Papa tiene. Pedro era una persona humilde completamente, él era apóstol. Él se fue formando al tiempo, Dios le dio mucha sabiduría para que empezara a predicar su palabra. Y después, mira, ahora, ¿por qué si Pedro era la roca, como tú dices que Pedro era el líder? Te voy a leer esta palabra. Es Mateo 16:21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y entonces Jesús le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, me eres tropiezo, no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, si el apóstol Pedro, que es la piedra, fue piedra de tropiezo,
porque él pensó a su manera. Él no pensó que Jesús venía a ser el sacrificio perfecto por nosotros en la cruz del Calvario y que era necesario que él fuera sacrificado y iba a resucitar al tercer día para afirmar que él era el Hijo de Dios y que iba a morir por nuestros pecados. Solamente Satanás puso en la mente de Pedro decir esas cosas. Entonces, si Pedro era la piedra que tú dices, ¿por qué entonces el Señor Jesucristo le dice piedra de tropiezo? Ok. ¿Por qué el Señor Jesucristo le reconviene de esa manera? O sea, ahí Listo. estamos. Sí. Como casi 8 Sí, minutos, sí, sí. ¿sale? Lo que sea. Ok, voy yo. Vamos a comenzar con este tiempo ya digamos de interacción en el cual te voy a comprobar y aclarar algunas cosas. Va. Bíblicamente, él dice que son mis ideas, no son mis ideas. Vámonos a la palabra de Dios. Aquí hablamos con Biblia. San Juan, capítulo 1, versículo 42, porque hace rato yo solamente lo cité, pero no lo leí. Versículo 42. Y se le presentó a Jesús, y Jesús lo miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás piedra o roca. Ese diminutivo que él aplica, que piedrita, que chiquita, que grandota, eso según la palabra que le da Jesús originalmente, porque usted debe de saber que Jesús hablaba arameo. Y hay fragmentos del Evangelio de Mateo que están así, se encontraban así originalmente en arameo. Y la palabra en arameo, cefas, es para referirse a piedra o roca. Punto. Neutral. No hacer una diferencia entre piedrita o piedrota. Eso es una añadidura de los protestantes. Eso no lo dice la Biblia. Cefas, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Si él me comprueba que aquí dice piedra chiquita, yo le creo. Pero ahí termina el texto. Piedra y punto. Piedra es una piedra. Y con esto le compruebo que regresando a Mateo 16, Jesús coloca esta piedra porque no me puso atención, pero en el tiempo pasado yo le dije, específicamente en Mateo 16, no en otro evangelio, en este, Jesús la está haciendo de constructor. En el video pasado también se lo dije, nadie le va a robar el puesto a Cristo. Es que yo no sé cuál es el afán, sí, cuál es el afán, señor José, de creer que el apóstol Pedro le roba el puesto a Cristo. Yo no sé, porque eso es hasta de kinder, eso se entiende en cualquier lado. Si tú vas a una sucursal aquí en el Zócalo, hay muchísimas. Hay un gerente que siempre está a cargo de los trabajadores, pero nunca está por encima del dueño o del patrón. Siempre el dueño va a estar por encima, pero ese dueño ha decidido dejarle ese cargo de gerente para que gobierne a los otros. Vuelvo y repito, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Fíjense una cosa, vemos una prefigura del primado. ¿Saben por qué? Porque qué casualidad, señor José, que estando, usted mismo lo acaba de decir, estando la gente y estando los mismos apóstoles, qué casualidad que iluminan a Pedro. ¿Por qué no iluminaron a Santiago? Esta revelación que usted me habló, la revelación divina, tú eres el Mesías. Qué casualidad que no fue Juan el que dijo, tú eres el Mesías. Felicidades, Juanito. Santiago. No, qué casualidad. No hay casualidades, señores. Es una prefigura, es un anuncio. Y por eso Jesús, en la contraparte, le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él tiene la necesidad de mover la mano para decir, y sobre esta piedra. Pero eso no lo dice el texto, ¿eh? Esa es una añadidura que ellos hacen para que la gente que no sabe diga, oh, sí es cierto, como Cristo es la piedra, aquí también es la piedra. No, porque ya lo dije desde un principio. Aquí él la está haciendo de constructor, en mi tiempo todavía. Sí. Él la está haciendo de constructor. No tiene que ver con otros textos, porque él aplica el mismo patrón fijo para todas las distintas metáforas que hay en la escritura. Y por eso yo le dije en el video pasado, a mí muéstreme que diga, Santiago, te doy las llaves, Pablo, te doy las llaves. Eso no existe. Le lanzo la pregunta. A ver. Terminó diciendo él, si fuera la piedra, Pedro,
¿Por qué lo llamó Satanás? ¿Por qué se dejó llevar por eso? Porque todos somos débiles, en la carne todos somos débiles. Los apóstoles también fueron débiles, son humanos. El Papa, por ejemplo, no es impecable en esa cuestión, ¿no? Él puede también fallar, tener sus errores, en ese sentido de la conducta de su persona. Tenemos pecado, y aquel que diga que no es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8. Entonces, si tú dices que por el hecho de que falló en ese pensamiento y lo llamó Satanás piedra de tropiezo, quiero que me muestres un texto bíblico que diga por haber hecho eso, más adelante o después, regrésame las llaves del reino de los cielos y se las traspasamos a Pablo. Esa es la pregunta que le voy a hacer en este debate. Adelante. Bueno, es que, por ejemplo, me acabas de poner que todos los hombres fallamos, y sí es cierto, o sea, no hay hombre que no falle, todos fallamos, así sea el Papa, sea un rabino judío, sea un pastor evangélico, todos fallamos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que solamente la confianza la debemos de poner en Dios. Tú ahorita me dices que, ¿cuál fue tu pregunta? Que me muestre un texto bíblico donde le quitaron las llaves por haber sido piedra de tropiezo. Sí. Ah, bueno. Pues mira, porque primero le llama que él es la roca y después le llama piedra de tropiezo y le dice, quítate de mí. Y le dice que Satanás lo instigó a decir eso, porque dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás. O sea, lo llama Satanás. Ajá. O sea, ¿cómo es? Nada más cuando le da esa palabra de que él era roca y después más adelante le llama Satanás. Porque mira, tú me podrás argumentar todo lo que tú dices, pero la palabra nos hace que la palabra es cristocéntrica. Tenemos que predicar a Jesucristo, no a Pedro. Jesucristo es la roca inamovible. Te voy a leer unos versículos, ya sé que lo que me vas a decir, pero te los voy a leer. Dale. Y los apunté aquí para no estar buscando. Viene, si quieres, primera de Pedro 2, 7, 8, dice, para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. La piedra es Jesucristo. Efesios 2:20. Escucha. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí el Señor Jesucristo, Pablo está hablando plural, edificados sobre los apóstoles y profetas. Ahí no se refiere nada más a Pedro, no se refiere que él es la piedra, que él es la piedra, se refiere, está hablando en plural, apóstoles y profetas. El Señor Jesucristo jamás pudo haber puesto todo el peso de su iglesia en un solo hombre, porque lo acabas de decir, todos los hombres fallamos, todos los hombres somos falibles delante de Dios, todos los hombres tenemos pensamientos pecaminosos, así fueran los apóstoles, así fueron los profetas, todos somos hombres y todos fallamos, pero ahí está diciendo, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, plural, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Corintios 10:4, habla el apóstol Pablo, habla en un contexto que se dio en el Antiguo Testamento y dice, y todos bebieron la misma bebida porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Ya en el Antiguo Testamento la roca era el Señor Jesucristo. Esta palabra fue escrita siglos antes atrás de que Pedro viniera a la tierra. No hay ninguna profecía de que Pedro fuera la roca. Dios le dio las llaves del reino para predicar el evangelio, no para que él estuviera por encima de los demás apóstoles. Te voy a leer otra palabra. Si Pedro fuera, y como tú dices, el que todos obedecieran, que él fuera el que llevara todo el peso de la iglesia, como ustedes dicen que el Papa. Te voy a decir una cosa, Pablo, el libro de los Hechos 9, 15 y 16,
habla de cuando Pablo perseguía a la iglesia, cuando en el contexto, no quiero leerlo todo porque es mucho, pero dice, entonces Ananías respondió, era cuando Pablo en el contexto perseguía a la iglesia, él, él asolaba a todas las iglesias en ese tiempo, porque él era muy celoso de su religión como tú lo eres, así de esa misma manera, pero mira, dice la palabra, y aún aquí tiene autoridad. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos malas ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si Pedro tenía toda la autoridad de la iglesia, ¿por qué también el Señor Jesucristo pone a Pablo? Pablo no era cualquiera. Pedro era un campesino, era una persona ignorante completamente. ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió a Pablo? Porque es necesario que todos los hombres también se instruyan en la palabra de Dios. Pablo fue un judío que era muy celoso de su ley. De una u otra manera, la manera que Dios, Jesucristo, lo hace para que predique su palabra, dejó de perseguir a las iglesias cristianas, pero también el Señor Jesucristo lo tomó como un instrumento ante los reyes, ante los sacerdotes, ante los gentiles y judíos para predicar su palabra. Ahí está. Ok, bueno. Igual. Vamos a comenzar con esta refutación. Y él comenzó hablando de la actitud que tuvo Pedro, versículos adelante después de las llaves. La pregunta sigue en el aire, ¿eh? Tenemos el texto bíblico donde le dijo, al haber hecho eso, ese era Satanás. Entonces, regrésame, del reino de los cielos. No, señores, eso. Y si viene, me lo va a mostrar. Pero a lo que voy, Jesucristo, Él es Dios y sabe todo, todo. A Él no lo vamos a engañar. Él sabía desde el momento que llama a todos los apóstoles que son frágiles y que son de carne y hueso. Marcos 3:13, Él llamó a los que Él quiso. Y si fue su decisión de Él llamar hombres pecadores, es la voluntad de Cristo, ni la de Él, ni mi voluntad mía, es la de Cristo. Por eso vuelvo y repito, todos somos pecadores, pero es decisión, y se lo comprobé con Biblia, Mateo 16:18, que Él escoge a uno de entre varios y entre el pueblo para darle las llaves del reino de los cielos. No es otra cosa más que tener el cargo de pastorear ese rebaño en cuanto a la doctrina, en cuanto a situaciones litúrgicas, administrativas. Usted mismo lo acaba de leer de su apunte. Eso significa atrás, pero que le dieron las llaves del reino de los cielos. Y no quiere decir que le quite el puesto, no quiere decir que va a ser una persona sin pecado, claro que no. Los Hebreos capítulo 5, versículo 1, también habla de la debilidad que tiene el sacerdote, los ministros. Eso siempre ha pasado. Judas metió la pata, sin embargo nunca dijo, Judas me traicionó, me arrepiento de haber creado, fundado este de pecadores. No, él siguió con el trabajo y le voy a mandar a otro que estará con ustedes, el Espíritu Santo. Entonces, Señor, usted no puede comprobarme que diga, regrésame las llaves del reino de los cielos. En el video pasado, él estaba seguro de tener el texto, solamente que a él le faltó tiempo en el video pasado para mostrarme, y está grabado, donde él decía que sí había un texto donde le daban las llaves a otra persona. Y yo le dije, muéstramelo ahorita, listo. Bueno, aquí estamos con el tiempo. Así que viene la segunda pregunta. Señor José, en su tiempo me va a responder, ¿a qué otro discípulo le dieron las llaves del reino de los cielos para creerle? Si no, no le creo nada. Y después, vamos con lo siguiente. Todos los textos, Efesios 2:20, edificados sobre los apóstoles y profetas, cuya piedra es Jesucristo. Noten el contexto, porque Pablo, desde el capítulo 1, que es el prólogo a los Corintios, está hablando
de ciertas divisiones y problemas que había. Unos decían que eran de tal apóstol, otros de otros. No, dicen, nadie ha puesto otro fundamento. Por eso le dije, el dueño es Cristo. Él es el dueño de la iglesia, la única doctrina. El contexto apunta a divisiones entre los corintios. Y por eso le dice, nadie puede poner otro fundamento. Claro, el contexto es diferente. Por eso le dije, usted no puede ir por la vida aplicando el mismo patrón, o sea, el mismo significado, porque vea piedra aquí, es Jesucristo, piedra allá, Jesucristo, piedra por acá, los defectos de Jesucristo. No, hay que checar el contexto. En cambio, en Mateo, él es el constructor, es diferente. Él es el constructor que va a poner la piedra, es diferente. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Primera de Pedro qué? Capítulo 2, versículo 4. Vea. Primera de Pedro 2, 4. Dice lo siguiente. Se han acercado al que es la piedra viva, o sea, el dueño. Ojo, piedra viva significa el dueño y en ese sentido nadie le roba el puesto. Se han acercado a él que es la piedra viva, rechazada por los hombres. Es decir, apunta a un contexto donde en el Antiguo Testamento todos los textos que hoy usted me cite de la roca como prefigura, como anuncio de Cristo, están hablando de constructores que no le creyeron, o sea, el pueblo de Israel que no le creyó y rechazaron esa piedra. ¿Se da cuenta? El contexto es diferente al de Mateo 16. Aquí al contrario, aquí los judíos son los constructores, Cristo es la piedra, pero no le creen. Y por eso dice después, sin embargo, es preciosa para Dios que la escogió, o sea, es el Mesías, el esperado. Pero vean lo que dice el versículo 5. Si solamente Cristo es la piedra, también ustedes como piedras vivas. También nosotros somos piedra. Plural. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. A ver, estas metáforas están apuntando a un símbolo. Antes se construía con piedra. Por ejemplo, las construcciones. Había pilares, piedra angular. Pero, señor José, los muros están por un lado. Se pone una piedra primero. Una piedra. Después vienen las demás piedras, todos nosotros. Pero note que hay una que está al frente ahí y está la piedra angular en la parte de arriba, Jesucristo, el que sostiene todo. Entonces, por eso le digo, las piedras hay que irlas acomodando cada una en su lugar, simplemente es eso, sin tener celos de Pedro, sin que le quite el puesto, porque son celos espirituales en el fondo lo que ellos tienen. Y por eso dicen, yo tengo las llaves. No, señor, se la dieron a Pedro y se respeta, punto. Mira, a un hombre lo tienes en tu teología, que un hombre le debes dar el lugar, le debes dar la primacía, el primado de Pedro, pero te lo vuelvo a repetir. Cristo, el Evangelio. Eso de las llaves, mira, simplemente con esa palabra te lo voy a decir. Dijiste que por eso te la palabra. Sí, es 24-26. Mateo 20, 24-26. Ok. Con esto te refuto todo lo de tu doctrina, de que Pedro, de que el líder, que esto, porque en primera la palabra nos enseña que todos somos iguales delante de Dios. Todos, aquellos que nos acercamos a predicar el Evangelio de Cristo, todos somos iguales. Pedro tiene 2000 años que se murió. ¿Por qué no lo dejan en paz? ¿Por qué si él de veras, con un versículo que tú sacas, quiere ser completamente una doctrina? Sin ese versículo que tú sacas de que Pedro, la piedra, lo quitas y reconoces
que todos tenemos las llaves para predicar la palabra, tu iglesia católica se derrumba. Con ese solo versículo. Y ve lo que es el Señor Jesucristo nos enseña a todos. ¿Cuál te dije que era? 20, 24, 26. 24, 26. 20, 24, 26. No era. Escucha, en este momento. Entonces se le acercó la madre de Zebedeo con sus hijos y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Entonces él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino a aquellos para quien está preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí Jesús les enseña a sus apóstoles, a todos, porque estaban todos, que nadie es mayor que uno ni otro. Lo de las llaves, yo no te voy a sacar eso porque sé que tú ya estás adoctrinado en esto, completamente. Mira, yo cuando vengo a predicar, predico a Cristo. Predico la salvación, la vida eterna, las enseñanzas de Jesús. Que tú digas que yo estoy fuera de la doctrina de la Iglesia Católica y por eso estoy mal, yo te quiero decir que hay muchos versículos de la palabra donde el Señor Jesucristo, a todos aquellos que lo reciben en su nombre, son salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Independientemente de ese versículo que tú me dices y que te enseñe yo un versículo que donde diga que Jesucristo le quitó las llaves, tú quieres poner cosas que no están en la palabra. Es como si yo te dijera, y te lo dije ese día, es como si yo te dijera, ¿sabes? Enséñame un versículo desde el momento que Jesús le da, según las llaves que tú dices, esa autoridad que tú dices sobre los demás apóstoles, que él iba a ser el líder de ellos, un versículo donde hable los apóstoles, lo reconozcan como tal, no lo hay. O sea, tú quieres que yo te busque un versículo a tus pensamientos y a lo que tú crees. Ese versículo no hay, pero lo único que yo te digo es que nosotros como cristianos debemos de predicar a Jesucristo. Lo de Pedro, eso ya pasó. Pedro, esa palabra que dejó dicho Jesús, es la confesión de Pedro, las llaves del reino, es la predicación del evangelio. Entonces, a lo que tú me preguntas, lo que tú quieres que aparezca en la Biblia no va a aparecer. Pero lo que sí yo te digo es que al único que debemos de predicar, enseñar, es el Señor Jesucristo. Él es la piedra, Él es la roca y sobre ella están edificados los apóstoles y los profetas. Ahí te lo está diciendo. No sé cómo no lo entiendas, pero ahí mismo dice, y te lo voy a volver a repetir. O sea, tiempo, ¿eh? Sí. Nada más una. Dale. Por eso dice así Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Sabías tú que todos somos piedras? ¿Piedras vivas? Entonces, la única piedra
que está edificado, la iglesia es la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Ahí te lo está diciendo, no sé qué decirte para que lo entiendas. Voy a tirarle toda su doctrina al suelo, porque ellos predican un falso evangelio. Ustedes predican un falso evangelio. No solamente es hablar de Jesús y ya, porque mire, No, aquí, no, es mi tiempo, es mi tiempo. no es que dice, Ahorita sí creo. está bien. Pero aquí en este salón, por poner un ejemplo, se ponen testigos de Jehová en los pilares. Y hay unos, por acá hay otros, hay como 3 o 4. Se Y escucha, resulta que ellos también dicen tener la verdad y predicar el correcto evangelio de Jesucristo. Pero seguramente viene la pregunta, una tercera pregunta del millón para él. Seguramente si yo le digo, usted vaya y quédese ahí con los testigos de Jehová a predicar con ellos, él no va a querer. ¿Te das cuenta? Ahí nos damos cuenta, señor José, de la gran división que hay de doctrinas falsas que ustedes tienen y que engañan a la gente que no sabe. ¿Por qué? Porque, vuelve a repetir, ahí están testigos de Jehová. Sí. Si yo lo mando a él a que vaya a predicar con ellos, él no va a querer y viceversa. Si yo voy y le digo, aquí está el señor José, va a estar aquí predicando, tampoco van a querer ir con él, porque van a decir, tenemos doctrinas diferentes. No solamente se trata de predicar a Jesucristo y ya, con eso les compruebo, les saco los trapos al sol que tienen doctrinas equivocadas, tienen doctrinas falsas, evangelio falso de Cristo. Gálatas capítulo 5, 1, versículo 5 al 8, un falso evangelio que están compartiendo ellos y quieren engañar a gente que la mayoría de aquí no sabe de Biblia. Algunos sí, pero otros más o menos, otros nada. Y como saben que nadie los va a cuestionar aquí, pues ellos gritan lo que quieren. Y como bien dijo él, esos textos no existen. Entonces significa que son añadiduras de él. No, eso bueno, no, espérame, es mi tiempo. Sí. Eso no existe en la Biblia. No hay ningún pasaje que diga, Pablo, te doy las llaves del reino de los cielos. No sé para qué le quede más tiempo. Si sabe muy bien que ese texto no existe, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Pablo, ni a todos, así tal cual, les doy las llaves del reino, eso no existe. Punto 2, tampoco existe que diga, regrésame las llaves. Jesucristo sabe que son hombres débiles. En cuanto a su persona pueden fallar. Yo no sé qué no entiende el señor José de la explicación que le acabo de dar. Usted no puede ir aplicando el mismo significado para todas las metáforas. Voy a volver a reafirmar la explicación. Corintios nos habla de un contexto donde había divisiones. En ese sentido, por eso Pablo habla de una manera análoga. En general, no está tocando el tema específico de San Pedro. En el caso de Pedro, la primera carta, 2, versículo 4 al 5, está hablando de la construcción. Por eso le acabo de mencionar, en ese aspecto todos somos piedras, pero hay uno que le deja el cargo que usted no acepta. Y dice, ¿cómo es posible que a un hombre solito le dejaron toda esa responsabilidad? Yo les preguntaré lo mismo, ¿cómo es posible que a un pastor de una congregación evangélica pentecostal le dejaron esa responsabilidad? Pues no que todos, pero no, hay uno que respetan a ellos. Y dicen, el pastor. Yo he ido a meterme a iglesias protestantes y me dicen, espérate, yo no voy a llegar y hacer lo que se me dé la gana, para que me entiendan. Hay un pastor, hay alguien que tiene la autoridad sobre los demás. ¿Y por qué ahí no hacen pancho ustedes? ¿Por qué no se quejan y dicen, es un hombre pecador? ¿Cómo es posible que se autonombre pastor y se quiera tener esa responsabilidad? No, aquí todos somos iguales. A ver, pastor, quítese. O yo recibo el diezmo, o yo predico la palabra de Dios. No, ellos respetan la autoridad. ¿Y por qué ahí son capaces de entender que no le roba el puesto a Cristo? A pesar de que se ponga un título falso. Pastor. Nos dice la palabra de Dios, ¿quién es el pastor de pastores? A ver, me voy a poner en el mismo plan que ustedes. Sí. Juan capítulo 10, versículo 1. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Aquí viene. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor de las ¿Será ovejas? el pastor evangélico? A ver, pónganme en los comentarios. Ustedes sacan las conclusiones. ¿Será el pastor evangélico? Porque hoy en día hay muchos que dicen, yo soy pastor evangélico, tengo la unción del Espíritu Santo. Díganme, ¿esto es lo que está hablando aquí? No, está hablando del verdadero pastor. Sin embargo, ellos, sus pastores, se autonombran pastores, le roban el puesto a Cristo, Señor. ¿Por qué se roban un título que le pertenece solo a Cristo? ¿Ven? Me pongo en su lugar de él, en la misma postura que él tiene. Pero aquí viene algo importante que vuelve a resaltar el primado. Vean, el que entra por la puerta es el pastor, o sea, el dueño, nadie le quita el puesto. Pero vean lo que dice, no solito, el portero, señor José. Hay un portero.
¿Qué versículo? Juan capítulo 10, versículo 1. El portero abre la puerta a las ovejas. ¿Y húbole? El que entra por la puerta es el dueño, Déjame el ver. pastor. Claro, chéquenlo. ¿Cuál es? ¿San Juan? San Juan capítulo 10, versículo 1. Sí. El que entra por la puerta es el pastor, o sea, el dueño. Vuelvo y ¿10 repito, qué? el dueño. ¿10 qué? 10:1. El portero le abre. O sea que hay un guardián, hay un mayordomo. Ahí no dice Pedro. Hay alguien que está ahí, pero estoy comprobando que no es solito Cristo, como ustedes dicen. El cuidador del portero le abre y las ovejas escuchan su voz. Él dice que no es Pedro, entonces vamos a ver quién es el portero. San Juan capítulo 21, aquí mismo. No me voy a brincar a otro, ahí mismo. El mismo evangelista nos quita la duda. No él, el evangelista. Dice, versículo 15, aquí está. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo, aquí se nos quita la duda de quién es el portero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene, vamos a ver quién es el portero que le abre la puerta a las ovejas que estaban en el capítulo 10. Listos, apacienta mis corderos, los apóstoles. Vean lo que sigue. Le preguntó por segunda vez, y cuando la Biblia repite algo más de 2 veces es porque es muy importante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas, las mismas ovejas que estaban allá y que el portero les abre sin quitarle el puesto a Cristo. Y por tercera vez, insisto, Jesús le dijo, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si la amaba y le contestó, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué creen? Apacienta mis ovejas. O sea que si él me dice que no, él puede poner otro nombre, pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dice. Voy terminando, si quiere le doy chance, ¿sale? Él dice que yo solamente tengo un texto y con eso, si no lo tuviera, se acaba. Pero ¿saben qué? Ese texto es fulminante. Y gracias a Dios que está registrado, porque si no existiera Mateo 16:18, ellos podrían engañar a cualquier persona, incluso a mí. Pero gracias a Dios está Mateo 16, que les tumba, es al revés, les tumba la doctrina a ellos, que dicen, tenemos las llaves, no, mangos. Es el apóstol Pedro el que tiene la... ¿No? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Entonces los versículos adelante de las llaves los zarandearon a Pedro. ¿Se acuerda? Sí. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Zarandearon a Simón. En un momento dado, 5 minutos de debilidad de Simón los zarandeó Satanás. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, para zarandearlos como se hace con el trigo. Pero, vamos a ver qué dice. Pero me arrepiento de darte las llaves. No, señores, vean lo que dice. Y aquí lo tengo. Aquí está. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. Ahí está. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, aquí viene la tarea del Papa, de ese portero. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no dijo, congrégate, Pedro, y ellos te van a fortalecer a ti porque andas muy mal? Eres Satanás, andas perdido. No, fortalece a tus hermanos. O sea que en vez de que fuera al revés, como él dice, es lo contrario. Él tiene que fortalecerlos a ellos y no con un hombre tan débil y pecador van a fortalecerlos nosotros. No, ahí está, el primado. Yo he rogado por ti, no por Pablo, que por cierto Pablo Fue el más grande de los apóstoles. Pablo tuvo que recurrir a arrestar a Pedro porque en los Hechos 15 no le hacían caso ni a Bernabé ni a Pablo. Si fuera tan importante como él dice, hubieran calmado la bronca. No pudieron hacerlo, tan así que se metieron en un pleito tan acalorado que no pudieron solucionar y por eso se hizo el concilio. Porque Pablo y Bernabé, a pesar de que era muy buena gente, no pudo poner orden ahí en la comunidad y subieron con los de más alto rango. Y ahí estaba el apóstol San Pedro que alza la mano y todos callan.
Hechos, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Y se le apareció a Pedro, enseñanza teológica. Y se le apareció a Pedro y a los 12. Pero destaca a Pedro. Pedro primero. Pedro y a los 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Entonces, ya para resumir, lo acabo de comprobar no con un texto, señor, con 4. Primera de Corintios 15, 1. El mismo Pablo dice, se le apareció a Pedro y a los 12. Punto 2. Lucas, capítulo 22, versículo 31, por ti. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Veamos más que estos. Apacienta, cuida de mis ovejas. Mateo 16, 18. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué hubo? Ahora déjame hablar yo, Adelante, sí. porque te llevaste un buen de tiempo. Cuando tú hablas del falso evangelio primeramente, aquí en Gálatas, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, siervo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo aquí está hablando en un contexto de que la doctrina del evangelio de Cristo, él habla de esto porque los judaizantes se querían meter para cambiar la doctrina de Cristo. Todo ese contexto lo pones en nosotros, que nosotros somos los que estamos mal, que predicamos un evangelio diferente, pero aquí se refiere en el contexto del judaísmo que querían pervertir la doctrina de Cristo, así como los gnósticos cuando querían pervertir también la doctrina de Cristo. No está hablando de otro evangelio, nosotros predicamos a Cristo. Lo que tú me digas de Pedro fue un hombre, fue falible, fue un hombre que falló, fue un hombre que hasta le arrancó la oreja a una persona, era un hombre, era un campesino, no tenía ni idea de lo que era el evangelio. Por eso el Señor Jesucristo escogió a Pablo. Pablo era un hombre estudiado, era un hombre que venía a los pies de Gamaliel, había estudiado, era un hombre inteligente, era un hombre completamente estudiado. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Así como tú me estás poniendo a Pedro, pero yo te pongo a Pablo, porque Pablo casi escribe todo el Nuevo Testamento, Corintios, Colosenses, Romanos, Éfeso, él escribe casi todo. Pedro, 2 cartitas. Pablo nunca le da a Pedro la primacía, nunca habla de Pedro, nunca habla que Pedro fue, si en ese contexto en que vivieron, mira, por ejemplo, el libro de los Hechos fue escrito en el 62 después de Cristo. Dice que Nerón perseguía a la iglesia, la asolaba, y en el 64 fue ejecutado Pedro, en el 69 fue ejecutado Pablo. Nerón perseguía a la iglesia porque la iglesia era perseguida, eran cristianos, no eran católicos, romanos, eran cristianos, era la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir? La iglesia primitiva, que era la iglesia, la primera iglesia. No había, nunca te habla del Papa Pedro, no te habla del catolicismo romano, te está hablando de la iglesia primitiva, y de esa iglesia primitiva son los que debemos de aprender de eso. Por eso está esta palabra. Tú puedes hablarme de Pedro, tú basas todo en Pedro, yo baso todo, pero estamos hablando de la iglesia. Yo lo baso todo en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él dijo, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Mira, ¿cuánto me falta? Así 3 minutos. Bueno, permíteme. San Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Romanos 3:23. Porque en cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 15:3-6 dice, Romanos 15:3-6 dice, Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día, según conforme las Escrituras se le apareció a Pedro, a los apóstoles y a más de 500 hermanos. San Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. San Juan 3, Nicodemo visita a Jesús y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual. Nicodemo, así como tú que sabes de Biblia, pero no tenía entendimiento, no tenía el poder del Espíritu Santo para comprender que Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual. Y todos somos Nicodemos. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. No es por Pedro, no es por Pablo, es por Jesucristo. Listo. Espérame, nada más esto. Apocalipsis 3:20 dice, mas aquí estoy a la puerta y llamo. Jesucristo está hablando. El Señor Jesucristo está hablando. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ya te evangelicé en 2 minutos. Que no lo quieras entender, te estoy dando las 4 leyes espirituales para que tú recibas a Cristo en tu corazón y que te arrepientas. Así como Pablo era un perseguidor, de la misma manera, mira, nada más déjame decirte si ya hablas lo que quieras y acabamos. Yo, mira, con todo respeto te lo digo, te escuché hablar en Texcoco, lo que decías, hablaste de Pedro, hablaste de tu testirollo, hablaste de la Iglesia Católica, de los protestantes, pero de Cristo no hablaste nada. La palabra es cristocéntrica, la palabra se debe predicar a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de él. Puedes hablar ya lo que quieras. Listo. No importa. Vamos cerrando la idea. Sí. ¿Llevamos qué tiempo? 1 hora. Voy a refutarlo por última vez. Sí. Él habló del contexto de Mateo, donde hablaba de que aquel que quería ser el primero tenía que ser el último. Habló de los hijos de Zebedeo. Ese contexto comienza a partir de Mateo 20:20 en adelante. Querían los mejores puestos, pero él no es capaz de comprender el contexto y el sentido en el cual se está hablando en ese evangelio. Están hablando de la humildad y no están hablando de un cargo pastoral, es diferente. Él compone eso. Obviamente el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, nosotros como laicos, como hermanos, todos, gracias, valemos lo mismo. Ojo, espérenme, no se distrae la gente. Todos valemos lo mismo, como humanidad, como hermanos. Ni nadie es más, ni nadie es menos, todos somos hermanos, todos somos iguales. Pero es en el sentido de personas, de hermandad. Ojo, hermandad. Pero eso no significa, y él confunde y revuelve y quiere engañar a los que no saben. Él confunde el cargo pastoral. Por eso, Señor, yo le vengo diciendo que padre significa pastoreo, pastorear el rebaño, sin necesidad de mezclar la humildad con otras cosas. Ese contexto resuelve el asunto, el enigma. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Para su sorpresa, Simón fue el último. ¿Saben por qué? Porque al negar a Cristo 3 veces, usted se imagina cómo se sintió Pedro, el último, el peor de todos. Y sin embargo, Cristo le dice, tú cuando hayas vuelto, regresa, Pedro. No te me achicopales, regresa. Yo he rogado por ti, aunque te señalen los demás, porque me negaste 3 veces. No, 3 veces. El último, el más miserable. Yo he rogado por ti, para que tu fe no se me aplatane, no te me apachurres, no se venga abajo. Y tú, cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Aún con todo y todo, Cristo haciéndose el maestro de todos, de Dios por sobre todas las cosas, y Pedro, el peor, hasta ese momento el peor de todos, el que se fue, el que mintió,
Dice, yo he rogado por ti para que fortalezcas a tus hermanos. Yo sé que él no quiere. Él dice que Pablo, pero no me puede mostrar texto. Sin embargo, a pesar de que Pablo era muy buena gente, ya lo dije, no existe, señor José, y usted no me demostró, le di una hora, no me demostró ni un texto que diga, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Pedro, regrésame las llaves. Segunda pregunta. Eso no existe, eso no es así. Él me habla de predicar el evangelio, ya le acabo de poner en evidencia que aquí, señor, están los testigos de Jehová. Me gustaría que cuando terminara el video, yo lo hubiera ya metido con los testigos de Jehová. Me va a decir, no, Ni con los católicos. Espérame. Entonces, Menos. pero ¿es mi tiempo o me va a No, tomar está bien, más está bien. yo? Por esa interrupción me tomo un minuto más. No, está bien, no hay problema. ¿Ven? Ahí quedan expuestos. Porque aquí llegan de todo tipo, pastores evangélicos, que son adventistas, otros son de otro, y no tienen las mismas doctrinas. Es más, testigos de Jehová ni siquiera creen que Cristo es Dios. Son los arrianos del 2025. Ellos creen que sí, es Dios, porque es Dios, claro. Entonces ven una diferencia doctrinal, por eso él no va y se mete con los testigos de Jehová. Y dice, predica el evangelio. No, él quiere que yo diga lo mismo que él dice. Y me avienta un discurso de textos bíblicos que es algo programado, una técnica programada que tienen para engañar a la gente que no sabe. Jesucristo te ama, sí, yo también ya lo sé. Pero la gente que vio mi testimonio, Señor, saben que 8 años de alcoholismo y no tuve que salir de la iglesia. Y creo que es Cristo, porque dice San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no puedo salirme a otra iglesia. Ahorita estamos hablando de Pedro, porque es el tema a tocar, y yo no puedo evadir, no puedo brincarme a la persona real, a la persona real y verdadera que ha dejado a Cristo como portero, mayordomo, ayudante, gerente, papa, padre, como le quieran llamar, pero aquel que va a pastorear el rebaño de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Voy a ir resumiendo. Si me apoya con un texto, por favor. Isaías, capítulo 51, versículo 1, Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 51, versículo 1, porque él dice que en todos lados es la piedra. Solamente para mostrarle que está equivocada su interpretación. No en todos lados está hablando como tal de Jesucristo. 51, versículo 1. Oíd lo que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad. Espérame. Pero recuerde que es mi tiempo, ¿eh? Ahorita si usted quiere argumentar, ¿sale? Oídme lo que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Espérame ahí. Mirad a la piedra. Mirar a la piedra de la que fueron o fuiste cortados. Vamos a ver a qué hace la referencia. Vamos a ver, fíjense, léelo. Continúa, pero así bien despacito, para ver si es ahí una referencia a Jesucristo o es otro contexto diferente, pero que también habla de la piedra. Listo. Y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿Quién es? Sigue. Mirad a Abraham vuestro padre. Ahí está. Mirad a Abraham vuestro padre. Esa es una referencia a una roca, Abraham, y no como él decía, en todos lados es Jesucristo la roca. Depende del contexto. Está refutado, porque 51.1 de Isaías no está hablando de Jesucristo como tal. Jesucristo es la roca, claro, pero son los contextos diferentes. Y aquí le acabo de comprobar que está haciendo referencia a Abraham y no como usted que pone roca allá, Jesucristo, roca acá, Jesucristo. Es que es la roca. Pero te estoy comprobando con Biblia. Lo siento mucho, pero te estoy comprobando con Biblia que no en todos los... No en todos los... Es que yo espérame. Yo siento que te tardas mucho. No, aquí va el tiempo, mira. 2 y cuarto. Y debe ser, sí, ¿no? O sea, 2 y cuarto. Hay que respetar los tiempos. 2 y cuarto. 1 minuto. Con esto lo acabo de refutar. Porque él dice que todos los textos de Jesucristo en la roca. Yo le dije, no, señor, espérese. Allá, los constructores en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, son los judíos, rechazan la roca, Jesucristo. Claro. En Mateo es diferente. La piedra es Pedro y Cristo la hace de constructor. Y acá, pacatazo. ¿Por qué? Porque él dice todos, y yo le digo no, aquí hace referencia a Abraham, la roca, donde fueron cortados. Entonces depende del contexto que esté leyendo, y no le roban el a Cristo. Queda refutado, y antes de que termine su idea, le lanzo la pregunta, ¿tiene o no tiene el capítulo que todos tienen las llaves, o Pablo o Pedro? Adelante. Pero ya para resumir. Primeramente, lo que hablas de esto, de este versículo, ¿qué tiene que ver Isaías a trasladado a Mateo 24 con... Nada tiene que ver, no hay una conexión. Mira, nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Él lo predicamos.
Tú no te sales de que Pedro, que las llaves, que la roca. Realmente el evangelio es cristocéntrico, como que te lo vuelvo a repetir. Y ya te expliqué las cosas. Te expliqué que nosotros predicamos a Cristo. Tú dices que tenemos una doctrina falsa, que no predicamos el verdadero evangelio. Yo te puedo comprobar así que lo que ustedes tienen así, por ejemplo, es que a mí no me gusta ya meterme en otras cosas porque ya se hablamos. No, no, pero por ejemplo, sí es necesario decirte, dices un evangelio. ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio, aquí está el evangelio. Ustedes creen en el Papa. Te voy a decir una cosa, en la escritura no existe eso, no existe que el Papa Pedro, no existe el primado de Pedro, no existe que la Iglesia Católica Romana en el libro de los Hechos habla de la Iglesia primitiva, no existe la adoración de los santos, no existe la adoración a María. La adoración a María fue hasta el 500 después de Cristo. Por eso les estoy hablando, porque tú dices que nosotros predicamos un evangelio diferente. Aquí ya te expliqué el contexto de que Pablo habla a los Gálatas, que es porque los judaizantes se querían meter a la iglesia, no porque nosotros estemos predicando, que quieramos ser judíos y yo estar judaizante aquí. O sea, esa sí es una falsa doctrina. Lo que está aquí, en el contexto de la palabra, nosotros predicamos a Cristo. Que tú ames a tu iglesia, que tú ames a tu papa. El Papa en el Nuevo Testamento no existe para nada. El primado de Pedro no existe para nada. Y aún así la historia de la iglesia, que cuando San Ignacio de Antioquía, cuando él habló de la Iglesia Católica, estaba refiriendo a que la iglesia era universal. La iglesia evangélica es universal porque está en todo el mundo. La palabra, si Ignacio de Antioquía hubiera sido español o mexicano, le hubiera dicho, la iglesia es universal. Católica proviene de universal, es una palabra griega que la utilizó el Señor Jesucristo de los griegos. 200 años después los griegos ya tenían esa palabra los griegos ya tenían esa palabra 200 años antes que el Señor Jesucristo, de la iglesia, 200 años, y la utilizaban para sus juntas de gobierno, y el Señor Jesucristo toma esa palabra. Ustedes serán mi iglesia. Y Él está diciendo, ustedes serán mis congregantes, los que se congregan en mi nombre. No está diciendo otra cosa, no está hablando de la Iglesia Católica Romana. No hay nada aquí que tú me puedas, así como tú me preguntas, dame un texto donde diga que Cristo le quitó las llaves, dame un texto donde diga aquí el Papa o donde diga la Iglesia Católica Romana en el libro de los Hechos. No te habla nada de eso. Y ya, o sea, dale, voy yo. Ideas y voy yo. Si quieres serme un poquito más corto, porque dale, voy yo. Sí. Entonces, él en el video pasado decía que tomaba como 2 horas grabado. Él dijo, no, porque yo también vamos a predicar el evangelio. Voy yo. Y él ahora resulta que nada más 1 hora, está bien. Pero quedamos 1 hora hace rato. Pero 1 hora que él no fue capaz, escúchenme bien, la gente que no fue capaz de comprobarlo, que a Pablo o a otro apóstol, Santiago, Juan, le dieron las llaves del reino. No pudo hacerlo, no voy a interrumpir porque es mi tiempo. Sí. Él no pudo hacerlo y le di 2 chances. Le di 2 videos donde él supuestamente decía que sí al principio y luego no pudo hacerlo. Le dio su propia interpretación. Vuelvo y repito, el evangelio falso que ustedes tienen, Señor, es porque me menciona que la Iglesia Católica como un adjetivo universal, ok, pero no solamente se limita ahí, ¿sabe por qué? Porque si me pregunto, ¿usted es católico? A lo mejor me va a decir que sí, en ese sentido, ¿sí? Es universal. Pero ¿cómo le sacamos los trapos al sol bien fácil? Porque un evangelio falso es aquel que predica, todos tenemos las llaves del reino, yo tengo las llaves del reino, porque no pueden comprobarlo con Biblia. Sí, tengo las llaves. Espéreme, y la gente que está aquí no lo va a cuestionar a él porque muchos, repito, lastimosamente no se están formando y es un problema. Pero él, como está seguro que muchos no lo van a cuestionar, excepto Alex Apologeta Católico, pues él engaña a los que él quiere. Pero ese texto, Señor, no existe. Y tuvo 1 hora, más de 1 hora con este video para comprobármelo y no pudo hacerlo. Y yo simplemente les digo, el verdadero evangelio y la Iglesia Católica correcta es la que predica a ti, Pedro, te doy las llaves del reino sin quitarle lugar a Cristo, porque en la Iglesia Católica también te enseña a creer en Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Todos tenemos un testimonio, pero si la iglesia correcta, Señor, tiene que predicar eso, que alguien es el encargado de las llaves del reino. Espérame, no, ya no, del reino
de los cielos y él no pudo hacerlo. Es que para mí, dice, al principio dijo, para mí, para nosotros, significa eso, las llaves del reino de los cielos. Para él, qué bueno que dijo para él, para mí, pero para la Biblia no, Señor. Para la Biblia es el cargo que le dejan al apóstol San Pedro. No pudo hacerlo, no pudo demostrarlo, y yo sí les comprobé con Biblia que al apóstol San Pedro, a la iglesia verdadera, no a falsas, que se deben ser de Cristo, a la verdadera, que le dejó el cargo y te doy las llaves del reino de los cielos. Póngase abusado, aguas, porque si una persona le predica que todos, pídale capítulo y versículo, ya ve, que no pudo hacerlo. Entonces, como no pudo hacerlo, tiene la necesidad, en mi tiempo de todavía, tiene la necesidad de brincarse otro tema, la iglesia, que no sé qué, que los católicos, porque ya no hay respuesta. Ninguna de las 3 preguntas me las contestó y queda grabado. Ya la gente saca sus conclusiones. Yo solamente le digo, Señor, que pues el día que entreguemos cuentas, ¿verdad? Le va a preguntar, ¿por qué no hizo caso a Mateo 16:18? Yo tengo mi portero, tengo mi mayordomo. Ah, no, es que yo usaba el título de papa en la iglesia cuando Alejandro le explicó en la tierra, Señor, que era el cargo, la función pastorear las ovejas, y se lo comprobé. Juan 21:15, apacienta mis ovejas. Señor José, fue un gusto platicar con usted. ¿Cómo